abundantemente. El día de hoy quiero compartir con ustedes un sermón titulado Cuidado con la inmoralidad sexual. Lo creo o no, hermanos, el día de hoy, en este tiempo, ha aumentado grandemente y gravísimamente la pornografía, el adulterio, la fornicación. No es algo nuevo, estoy consciente de eso, hermanos, pero antes uno tenía que buscar esto, ¿sí? Cuando yo era un niño, quizás en las revistas, en los periódicos, quizás a través de otros medios, pero ahorita ya no se busca, hermanos. Eso lo busca a uno y llega con tanta rapidez a cualquier edad. Niños siendo expuestos a esto desde los 4 o 5 años, lastimando profundamente, hermanos, sus vidas. Hay personas que ven pornografía y vienen al templo. Hay personas que ven pornografía y predican. ¿Sí? Y esto es algo, hermanos, muy grave, que cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes del daño tan profundo, espiritual, moral, físico, que causa la inmoralidad sexual. Vamos a orar. Señor, en esta hora, gracias te damos por tu misericordia, por tu paz, por tu amor. Gracias porque eres bueno, fiel, bondadoso y porque no nos pagas conforme a nuestros hechos. Gracias porque a través de tu palabra nos damos cuenta de personajes que tuvieron que enfrentar situaciones sumamente difíciles en el área espiritual, moral y aún en la sexual. Ten misericordia de nosotros porque ninguno de nosotros estamos exentos y necesitamos tu ayuda y tu poder porque hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Y tu Santo Espíritu, Señor, que mora y vive en nosotros, nos ha capacitado y quiere darnos continuamente las herramientas y la salida ante tantas y grandes tentaciones que enfrentamos diariamente. Ten misericordia de nosotros, toca las mentes y los corazones de cada uno de nosotros para poder estar atentos ante esta verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Quiero que analicemos, hermanos, uno de los pecados más comunes que han traído graves problemas tanto a hombres como a mujeres. Y no solamente de la historia, sino también hombres y mujeres de la Biblia. Y que nosotros no estamos exentos. Aparentemente, hermanos, en muchos de ellos no hubo consecuencias, pero créame, realmente las hubieron. Hombres como Lot, Jacob, algunos de sus hijos como Rubén, Judá, jueces como Sansón, sacerdotes del Dios Altísimo como Ofni y Finehés, reyes como David, como Salomón, profetas como Oseas, que hago un paréntesis, que tuvo un gran propósito. Solo por mencionar algunos, estuvieron envueltos en inmoralidad sexual. De hecho, sigue siendo un arma muy poderosa utilizada por Satanás y por los demonios para hacer que los hombres, tanto hombre, género humano, hombres y mujeres, desperdicien sus mentes, sus fuerzas, sus vidas mismas, sus dinero en los sentidos morales, físicos y espirituales. Y entre más joven sean envueltos en este pecado, más tiempo serán cautivos. Esa arma es la inmoralidad sexual, el sexo. Quiero, hermanos, rápidamente, por favor, leer algunos pasajes. El primero de ellos se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18. Y quiero leérselas en la traducción lenguaje actual, hermanos, que nos da un panorama más claro por el idioma, hermanos, el lenguaje utilizado. Dice primero a los Corintios 6, 18, no tengan relaciones sexuales prohibidas. Así dice. Ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. Ahora, aquí está hablando del área física. No se mete todavía en el problema espiritual y emocional en el cual se verá cautivo al tener relaciones sexuales prohibidas.
Y esto habla a todas las áreas, desde los niños, los jóvenes, los adultos, que pueden estar envueltos, hermanos, en inmoralidad sexual. Hermanos, ahorita las perversiones, como dice Eclesiastés 7:29, Dios hizo al hombre recto, pero el hombre ha buscado muchas perversiones, han causado, hermanos, que la misma sociedad cambie su mentalidad, su perspectiva, que se acepten pensamientos, actitudes y estilos de vida que siempre la historia los ha puesto como perversiones, que lastiman a las sociedades, obviamente a los individuos, y esos individuos lastimados lastiman a sus propias familias cometiendo violaciones incestuosas, violando a sus hijos, lastimando sus vidas espirituales, físicas, materiales. La inmoralidad sexual, hermanos, incluye, pero no está limitada al adulterio, es decir, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, entre un cónyuge y otro cónyuge fuera de sus esposos, la fornicación, que abarca la relación sexual antes del matrimonio, la pornografía, la lujuria. Estas estrategias no solo dañan tu relación con Dios, sino que limitan el poder de Dios en nuestras vidas. Y te voy a decir algo peor. Te voy a decir algo que no es tan peor. Lo que acabo de decir es lo peor, hermanos, que lastima tu relación con Dios. Eso es lo peor. Pero hay algo que es consecuente a eso, y es los ataques demoníacos a tu vida. Si ya de por sí estar alejado de Dios, hermanos, es algo grave, es algo dañino, en lo cual hay misericordia. Dios tiene misericordia. Si tú has cometido alguno de estos pecados, créeme, hay perdón, hay restauración, hay liberación, pero necesitas detenerte ya, porque si no, la influencia demoníaca en tu vida quizás no te van a poseer como creyente, porque tendrían que quitar el Espíritu Santo para entrar ellos, lo cual es imposible, pero sí te van a oprimir. ¿Sabes cómo? No sirves para nada. No tendrás prosperidad, y prosperidad significa avanzar en la vida. Estarás y te sentirás estancado emocional y moralmente. Tendrás pensamientos suicidas. Creerás que eso te traerá satisfacción, placer, pero lo único que va a hacer es dañar tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Tanto hombres y mujeres, hermanos, ninguno está exento. Siempre Satanás y los demonios va a utilizar esta arma muy poderosa para destruirnos. Lo hizo con grandes hombres, con profetas, con reyes, con la línea genealógica de Jesucristo. También lo hará con nosotros. La orden del Espíritu Santo, hermanos, para su iglesia, específicamente la gentil, la cual somos nosotros, incluye 4 puntos. Y el cuarto punto, hermanos, usted lo puede ver en Hechos, capítulo 15, versículos 28 y 29. Si me permite leerlo, por favor. Había un grave problema entre la iglesia judía y la no judía, la gentil. Y ellos decían, vamos a imponer la ley de Dios, decían los judíos. Pero el Espíritu Santo, hablando a los apóstoles, dijeron, no vamos a hacer esto, porque ni nosotros lo podemos hacer, no lo podemos cargar. ¿Cómo vamos a imponerles esto también? Entonces dice Hechos 15, versículos 28 y 29. Fíjense quién lo dice, hermanos, por favor. Dice, porque ha parecido bien ¿a quién? Al Espíritu Santo. O sea, la gente que dice, no, es que eso lo puso los hombres, los discípulos. No, lo puso el Espíritu Santo y dirigió a los apóstoles. Y ellos dijeron a los gentiles, ahí estamos ustedes y yo, hermanos. Fíjense lo que dice. ¿Quieren cumplir la ley de Dios? Entonces él dice, no impongan ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Sí se fijó? El Espíritu Santo dice, es necesario enfocarse en 4 cosas. 1, abstenerse, de lo sacrificado a los ídolos. En aquel tiempo era muy común, hermanos, que se vendían
fuera de los templos comida y también había lugares para fornicar y recibir de un dios pagano la bendición. Y dice, de los cuales, dice, de sangre, es decir, no coman sangre, ahogado es básicamente carne con mucha sangre todavía. Y dice, y de fornicación. ¿Se fijó? El Espíritu Santo dice, quita la idolatría, ten cuidado con la sangre y ten cuidado con la fornicación. Dice que es necesario, hermanos. ¿De qué cosa? De abstenernos de eso. Ahora yo le pregunto entonces, si el Espíritu Santo le pareció esto bien, ¿creen que es importante? Sí, sí lo es. Y nos lo dice a nosotros, es necesario que tengas cuidado y te abstengas de fornicación. En 1 Corintios, hermanos, perdón, antes de brincarme ahí, perdón, el apóstol Pablo, ahorita vamos a leer en 1 Corintios 6, les dice que es importante cuidarse de eso. Es muy importante. Ahora la pregunta es, ¿qué era fornicación para ellos? Si usted lee Levítico 18, no lo vamos a leer por cuestión del tiempo, y Levítico 20 habla de perversiones sexuales, relaciones incestuosas, relaciones fuera del matrimonio, un hombre y un hijo acostándose con la misma mujer, un hombre, un suegro, acostándose con su nuera. Sí, hermanos, ahí está en la Biblia. Ahí está en la Biblia, todo eso lo menciona. Homosexualismo, lesbianismo, bestialismo. Todo eso la Biblia lo menciona. Y todo eso cuando se escribe fornicación, se tiene en mente todo eso. Lea Levítico 18 y Levítico 20. Pero lo que más me impacta a mí, hermanos, es Levítico 18, 28. Ese sí quiero que lo leamos, por favor, hermanos. Dios le dice al pueblo, si ustedes no se abstienen de la inmoralidad sexual, yo voy a hacer, fíjense lo que dice, la tierra, ¿qué va a hacer, hermanos? Los va a vomitar. ¿Saben qué es lo que produce el vómito, hermanos? Alguna gente que ha entrado al cuerpo y el cuerpo lo rechaza, no lo acepta. Dice, esto me va a hacer daño. La misma tierra dice, si la inmoralidad sexual en esta tierra se agrava, los voy a vomitar. Y fíjense lo que dice, hermanos, porque ha sido contaminada. Hermanos y amigos, voy a ser honesto con ustedes, vivimos en una sociedad contaminada. El día que la tierra nos vomite, ya sabremos por qué fue. ¿O me equivoco, hermanos? Como vomitó a la nación que la habitó antes que vosotros. Ese término vomitar se refiere que Dios trajo un juicio contra esas naciones. De hecho, si usted estudia la historia, los que les gusta la historia, hermanos, hay un común denominador en todas las civilizaciones que han sido destruidas. Hubo una decadencia en la moralidad, sí, cayeron todos en inmoralidad sexual y Dios mandó un juicio contra ellas. Quiero que veamos, hermanos, rápidamente lo importante, hermanos, que Dios le da para ser libres de esto. Aquí está, hermanos. Dice las consecuencias de este pecado, hermanos. Bueno, hay embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual. Quizás también va a haber ligadura sexual, ligadura espiritual. Dice 1 Corintios 6, 15 y 16, antes de llegar a Colosenses, por favor, acompáñenme a 1 Corintios 6, 15 y 16. Dice el apóstol Pablo a la iglesia, hermanos, les dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una
Fíjense lo que dice, hermanos. Ramera, de ningún modo. Y fíjense esta profundidad espiritual que explica Pablo, hermanos. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, qué sucede, hermanos? Se hace un cuerpo con ella. ¿Qué dice Pablo, hermanos? ¿Qué dice el Espíritu Santo? La inmoralidad sexual te une, te liga espiritual y física. Obviamente físico, ¿verdad? Pero espiritualmente. Porque dice, los dos serán una sola carne. No solo aplica al matrimonio, aplica a toda actividad sexual fuera del matrimonio. Es grave, hermanos. Lo es. Sí, sí lo es. Porque es una herramienta, y disculpe que lo vuelva a mencionar, grandemente utilizada por Satanás y los demonios. Y así va a destruir tu vida, tu familia, tu hogar. Dice Proverbios 5, acabamos de leer todo Proverbios 5 del 1 al 23, pero quiero que veas, por favor, cómo declara Proverbios 5 del 8 al 14, hablando acerca de la prostitución o de la fornicación o de la pornografía. Dice, aleja de ella tu camino. Ese es el consejo, hermanos. ¿Cuál es el consejo? Aléjate, no te acerques. Pablo le dice a Timoteo, huye de la fornicación y no te acerques a la puerta de su casa. Escúchame bien, hombres, mujeres, ves mujeres en bikinis, te van a atraer. Más si las ves desnudas, te van a atraer. Y vas a empezar a compararlas con tu esposa. O las mujeres van a ver hombres con mejores cuerpos, les van a comparar con su esposo. Aléjate de eso. Eso es lo que la Biblia enseña. ¿Por qué? Porque te cautiva, te va a dañar, te va a lastimar y te va a hacer menos y vas a hacer que tu familia la hagas menos. Fíjate lo que dice, para que no des a los extraños tu honor. Y tus años, ¿qué hace, hermanos, eso? La pornografía, la madame, ¿qué hace? Crueldad a las personas que lo practican, de las personas que lo ven. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. La atadura mental y espiritual, hay un desenfreno por el placer físico y cerebral. Una vez que te metes en esta acción de autocomplacencia, te va a costar salir, porque esto es totalmente espiritual, hermanos. La única salida es Jesús. Si me permite hacer un pensamiento respecto a aquellos hombres y mujeres que participaron en esto en el Antiguo Testamento, yo me pregunto cuáles serían sus respuestas. ¿Cuál sería la respuesta de Sansón? ¿Seguirías en esto? ¿O de David? ¿O de Salomón? Debemos de buscar, hermanos, la liberación a esto. Si usted lo vive, deténgase. Dice Colosenses 3, los versículos del 5 al 7, Colosenses 3, del 5 al 7. El apóstol Pablo le dice a esta iglesia de Colosas,
Versículo 3, versículo 5, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Y con qué empieza, hermanos? Con relaciones sexuales prohibidas, con impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre ¿quiénes, hermanos? Los hijos de desobediencia. Vivir, debemos de luchar contra esto, hacer morir, literalmente, hacer que deje de existir la idea de dejar de alimentarlo, hermanos. El control de lo físico, los ojos, no tocar, la mente, el pensamiento, hermanos, el espíritu, rechazar voluntariamente todo deseo incorrecto sexual. Aquellos que no temen a Dios lo tomarán a la ligera. Pues ya lo he hecho 2, 3 veces. Me he echado 3, 4 canitas al aire. No va a pasar nada. No me pasó nada. No me pasó nada. Pero realmente no pasó nada en su espíritu, en su alma. Menosprecian la pureza y la santidad. Dios no está en contra de la belleza, hermanos y hermanas. Dios exalta la belleza, pero no la ve igual que el hombre. Ahora las mujeres alteran sus cuerpos porque sabe que eso es atractivo. Los hombres alteran muchas veces sus cuerpos porque quieren ser más atractivos. No sé si me están siguiendo, hermanos. Dios, eso no es natural. No lo es, hermanos. Dice Proverbios 6, fíjense, vamos ahora a Proverbios, lo cual me impacta mucho, hermanos, porque lo escribió un hombre que no se limitó, pero las pagó, hermanos. Proverbios 6, del 20 al 35. Fíjense lo que dice. Rápidamente, sígame con su vista, por favor. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Sí lo tengo bien, ¿verdad? Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Y todo esto, hermanos, todo esto tiene un propósito. Fíjense lo que dice, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies. ¿Y qué dice ahí, hermanos? La Biblia habla de una belleza fuera, de una hermosura, perdón, y no codicies su hermosura. ¿Dónde comienza, hermanos? Se le llama eso lujuria. Ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Qué es lo que se va con la inmoralidad sexual, con la pornografía, con las relaciones sexuales? Tu alma va a estar cautiva. Hermanos, muchas veces yo he hablado con hombres, son más los hombres, hermanos, que me ha tocado, que quizás han estado involucrados con la inmoralidad sexual. Y aparentemente están bien, pero yo veo en su alma, hermanos, y disculpen la expresión, soledad, tristeza, vaciedad. Se ve, hermanos, muchas veces cuando se habla y cuando se expresa eso, insatisfacción. Y pueden tener, hermanos, lo que uno diría su actividad en estas áreas, pero no están completos. No lo están, hermanos. Y le van a decir que sí. Dice y continúa diciendo, tomará el hombre fuego en su seno, es decir, agarrará el fuego y se lo pondrá en el pecho sin que sus vestidos ardan. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Está hablando del robo.
mas el que comete adulterio es, y disculpe la palabra, en el original dice estúpido. Así dice, lo lamento, hermanos. Aquí lo pusieron muy bonito, pero en el original dice es un estúpido. Corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará. Nuevamente dice, hermanos, el alma, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Satanás y los demonios lucharán para que tú caigas en esto, hermanos. Dice Romanos 1:24 que esta es una de las cosas por las cuales Dios los deja hacer lo que quieran. Antes de eso, hermanos, quiero leer primero los Corintios 7:5, porque esto es para los casados. Fíjense lo que dice, hermanos, primero los Corintios 7:5. Satanás y los demonios lucharán para que caigas en esto. Dice, no os neguéis el uno al otro. ¿A quiénes les dice esto? A los esposos. A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno. Ese es el consejo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Para que no os tiente, ¿quién? Satanás. ¿Sabes qué va a hacer Satanás en los matrimonios? Separarlos física y sexualmente. Y si lo permiten, hermanos, va a hacer que caigan. Lo va a hacer, hermanos. Lo lamento, pero es una herramienta que él sigue utilizando en este tiempo. Quizás en tu trabajo haya un hombre que te está hablando bonito o una mujer que te está hablando bonito. Tienes que alejarte. Tienes que parar. Tienes que poner tu alto. Tienes que poner tu barrera. No importa que le caigas mal o te hablen mal de ti. Pero si tu alma y tu vida y tu familia te importan, tienes que hacerlo. La inmoralidad sexual, hermanos, es algo muy serio. Dice Romanos 1:24, dice, por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran. Eso dice en la traducción lenguaje actual. Y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas, ¿qué dice ahí, hermanos? Vergonzosas. Bueno, en traducción lenguaje actual dice vergonzoso. Si tú necesitas el perdón de Dios, lo hay, hermanos y amigos. Si existe, si tú has caído en esto, si has tenido inmoralidad sexual, y con esto vamos a concluir, dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos y amigos, si usted se ve envuelto ahorita en una inmoralidad sexual, pornografía, lujuria, tener relaciones sexuales con alguien que no es su esposa o su esposo, o antes de casarse, confiésalo, no lo encubras, sé honesto, no lo encubras, y por favor, apártate de él para alcanzar misericordia. En Lucas 4 se nos presenta a una mujer que había sido hallada en el mismo acto del adulterio. Lucas 4, del 16 al 21, esta mujer es llevada ante Jesucristo. Y dice la Escritura que los hombres y mujeres alrededor de ellos ya tenían las piedras en la mano. Ya las tenían, estaban listos para ejercer un juicio contra ella. En Mateo 5 Jesús dice que no es el que comete el acto, sino el que lo piensa. Qué difícil nos lo puso Dios, hermanos, Jesucristo. Pero ¿saben por qué lo hace, hermanos? Porque sabe que ese pensamiento comienza a crecer hasta hacerse una acción. Jesús le importa detenerlo desde que comienza a germinar en nuestra mente. Y si no nos detenemos, hermanos y amigos, y no confesamos, tengo problemas con la pornografía, con la lujuria, con el adulterio, ayúdenme.
no vamos a prosperar. No vamos a prosperar. Dios te quiere perdonar, nos quiere perdonar. Y dice la Escritura que Jesucristo se quedaba callado, pero como le insistía, y él estaba escribiendo en tierra, no nos dice exactamente lo que escribía el evangelista. Sin embargo, algunos comentaristas creen que él estaba escribiendo los mandamientos, los pecados de algunas personas. No lo sabemos, hermanos. El punto ahorita es de que Jesús, como le insistieron, Jesucristo les dijo que el que estuviera libre, no es Lucas 4, ¿verdad? Lo tengo mal, lo estoy viendo. Lo tengo mal, perdón, hermanos, lo tengo mal. Estoy tratando de buscarlo. Si alguien me ayuda, por favor. Y Jesucristo, hermanos, después de que le insistieran, voltea a todos y les dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Nadie lo hizo, hermanos. Juan 8, ahí está, sí, perdón, hermanos. Aquí lo tengo, perdón. Aquí está, Juan 8. Juan 8. La mujer adúltera en Juan 8, del 1 al 11, en el 11 le dice, ella dijo, después de que todos se fueron, y Jesús le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella le dijo, ¿dónde están? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Puede Jesús perdonar entonces esta clase de pecado? Sí, y la quiere perdonar. Pero fíjense el consejo que Jesucristo da. Yo no te voy a condenar. Vete. Pero ya no lo hagas. Ya no peques más. El Señor Jesucristo en Lucas 4, del 16 al 21, que era el que tenía ahí, Él le dijo a las personas que estaban en la sinagoga que Él viene a libertar a los que estamos cautivos de cualquier tipo de adicción. El Espíritu del Señor, dice Jesús, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Si tú te sientes cautivo, ven a Cristo, arrepiéntete, confiésale, pídele perdón para ser liberado, restaurado y protegido, porque el ataque va a continuar. Inclina tu rostro, por favor. Yo te quiero invitar en esta tarde a que analices tu vida. Yo sé que es un pecado que causa vergüenza, que causa tristeza, pero la lujuria, la pornografía, las relaciones sexuales prohibidas son serias y destruyen tu alma, tu espíritu y quizás físicamente. Hoy te invito a que le pidas a Dios libertad, que disfrutes de una relación plena con Cristo. Que seamos honestos y luchemos contra eso. No lo traigo aquí, pero Job dice, yo hice un pacto con mis hijos. Es decir, él se había propuesto luchar contra eso. ¿Hay alguien aquí que le quiera pedir perdón a Dios? Dile ahí en tu mente y en tu corazón, Señor, perdóname. Te confieso que he sido quizás lujurioso, que he vivido en pornografía o estoy viviendo en pornografía, en relaciones sexuales prohibidas, y te pido perdón. Te pido que me perdones, que me restaures. Ya no lo voy a hacer. Comprométete con Dios, porque si no, hermanos y amigos, tu vida va a empeorar. No es cierto que vas a mejorar. Quizás material o económicamente produzcas, pero tu alma y tu espíritu
verás cómo se pudre. Y disculpa la expresión, pero se va a pudrir. Gracias, Señor, te damos en esta hora por tu misericordia, por tu gracia y tu poder. Gracias porque hay perdón en medio de la inmoralidad sexual. Perdónanos, límpianos y restáuranos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.